La mente es su propia morada y por sí sola puede hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. John Milton, 1667, El paraíso perdido. En su obra El hombre rebelde, Camus expresa que hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. El límite entre ellos no está claramente definido. En las últimas décadas se ha ido conformando y desarrollando la denominada psicología de la delincuencia, psicología criminal o criminología, que aglutina conocimientos científicos en torno a los fenómenos delictivos, estudiando el comportamiento de las personas que han cometido un delito y trata de entender el por qué y el cómo. Por ello, se plantea el objetivo de indagar sobre la psicología criminal para la comprensión del comportamiento criminal o antisocial. Asimismo, revisa las diferentes perspectivas teóricas para generar explicaciones exhaustivas del por qué los individuos actúan de manera agresiva y violenta, reconocer la variedad de factores biológicos, psicológicos y sociales y que ponen a una persona en riesgo de cometer un crimen, distinguir entre varios subtipos de violencia y crímenes y conocer las características de las diferentes clasificaciones de criminales. Desde su nacimiento, el ser humano nace con una curiosidad inherente. Esa curiosidad es la razón por la cual cuando sucede algo fuera de lo cotidiano, en este caso un acto de violencia o un crimen, queremos saber de una forma u otra qué fue lo que pasó. Ver la presencia de la policía en la escena del crimen es una invitación abierta a nuestra imaginación. Disfrutamos la emoción, ese conjunto de sensaciones de una buena novela criminal o película. ¿Por qué? La anticipación, nuestro análisis sobre la situación y muchas veces el miedo nos desconcierta, sin embargo al mismo tiempo nos mantiene alejados del peligro. La delincuencia es uno de los problemas sociales más preocupantes, en donde se reconoce una mayor necesidad de solución. Hoy la sociedad está fascinada por el crimen. Solo basta con encender la televisión y tenemos los diferentes informes de noticias que transmiten todos los días y a cualquier hora los detalles de un acto de violencia o de un crimen sangriento, desde un simple robo al asesinato, de un accidente automovilístico fatal a los reportes de personas desaparecidas. Sin duda, los actos criminales captan la atención del público. Debemos reconocer que ciertos casos, al paso del tiempo, 1 o 2 días, ya no son de interés personal o social, mientras que otros ganan amplia atención de la sociedad durante meses e incluso años. Simplemente estamos intrigados. La mayor parte de los tratadistas coinciden que la criminología nace en 1831 en Italia, con los estudios desarrollados por César Lombroso, médico, Enrico Ferri, sociólogo, y Rafael Garofalo, abogado, conocidos como los 3 apóstoles y precursores de la psicología criminal. Gracias a los estudios que realizaron con los criminales de la época, se considera a Lombroso como el padre de la criminología, a Ferri como el padre de la sociología criminal y a Garofalo como el que popularizó el término criminología, además de realizar estudios de la personalidad del delincuente. El marco teórico de la criminología se ha abierto a partir de todo el conocimiento utilizado para interpretar los fenómenos sociales de la criminalidad desde diferentes visiones, tales como la sociología, la antropología, psicología, psiquiatría, trabajo social, derecho, estadística, etc. Esto lleva a una hermenéutica variada de análisis de teorías con ópticas múltiples que han permitido dilucidar los paradigmas que dan diferentes respuestas a los interrogantes que emergen sobre el crimen. Apunta Farías que la epistemología se ocupa de la vigilancia de la coherencia, lógica, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos tras el proceso de investigación. Por vigilancia se refiere a la corrección de conocimiento y ampliación de los esquemas del saber, dado que todos los conocimientos poseen su historia y esquemas variables en su proceso de construcción. De tal modo, cabe precisar el ejercicio reflexivo acerca de cómo se ha producido el conocimiento en criminología, concretándose a otras ciencias que, en algunos momentos de su estudio, se han ocupado de aspectos globales de la violencia, crimen, delito, antisocialidad, entre otros. ¿Podemos decir con seguridad que el crimen está en la sangre? ¿Que está en los genes? ¿Que ciertos comportamientos delictivos se heredan o son innatos? Los avances tecnológicos en las investigaciones y las ciencias han evolucionado las teorías criminológicas. En la sociedad actual tenemos acceso a una gran cantidad de información muy detallada sobre los actos criminales, el comportamiento del delincuente, el impacto en la víctima y en la sociedad. Todos estos datos nos ayudan a comprender los actos delictivos, a desarrollar nuevas técnicas de investigación y sobre todo a descubrir quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Dentro de la psicología criminal entramos en el tema del psicoanálisis, explorando varios campos de su composición como la psicopatía y la sociopatía, donde es posible conocer casos como el de Theodore Robert Cowell, quien era mejor conocido como Ted Bundy, un secuestrador, violador y asesino serial en la década de los 70 en varios estados de la Unión Americana.
Este caso en particular es un ejemplo de cómo la perversión y el narcisismo pueden convencer y agradar a gran parte de la sociedad. Bundy nació en 1946. Desde pequeño mostró trastornos antisociales y se sabe le satisfacía matar animales. Sumado a esto, creció en un entorno violento. A la edad de 14 años se enteró que su hermana era realmente su madre y que su padre era un desconocido. El vacío del padre, conjuntamente con el descubrimiento del engaño materno, produjeron un efecto psicológico devastador en un sujeto que ya presentaba una predisposición previa. Su narcisismo extremo lo llevaba a considerar a todos en un lugar inferior. Tenía una idea de sí mismo que no coincidía con la que muchos allegados sostenían. Disfrutaba estar en el foco de atención y evadía límites con el fin de ratificar que era superior. Sin embargo, el disparador fue el rechazo de su primer novia, Stephanie Brooks. Este hecho posiblemente lo remontó a ese rechazo primario, el materno, y lo lleva a desplegar un gran odio hacia las mujeres en general, pero eligiendo puntualmente a mujeres con características físicas similares a las de su madre y Stephanie, lo que hizo que se popularizara el término serial killer, ya que su perfil de víctimas y modus operandi era el mismo. Utilizaba el engaño, como es frecuente en este tipo de cuadros psicológicos, pues se hacía pasar por lesionado o policía para llevar a las víctimas hacia un lugar de vulnerabilidad. Bundy fue señalado por la psiquiatra que lo trató, la doctora Dorothy Lewis, como una persona maníaco-depresiva, posteriormente como una persona con personalidad múltiple, para finalmente definir que era un psicópata, lo que reafirma la concepción de muchos otros psicólogos y psiquiatras que lo definían como un maestro de la manipulación. Tenía una personalidad magnética, era un camaleón que tenía la habilidad de mostrarle a cada persona lo que quería ver, para conseguir lo que quería. Un cuadro clínico mental que lo llevó a ser, entre todos los asesinos seriales que existen, uno de los más infames, no solo por sus crímenes, que por demás fueron inhumanos, humillaba, sodomizaba y violaba a sus víctimas antes de matarlas, sino porque logró llevar una vida normal hasta el momento de su captura. Gracias a su carisma y coherencia, la fiscalía no lograba que la gente creyera que Bundy era capaz de eso. Incluso contaba con un club de fans, se casó y concibió una hija en prisión. Su arrogancia era tanta que creía que iba a salir exonerado. Bundy fue enfrentado a un entorno social, laboral y familiar que lo llevó a actuar de tal forma, dándose a conocer finalmente como violador serial, necrófilo y asesino múltiple, conllevándolo a un resultado final, la pena de muerte, decretada el 25 de junio de 1979 y ejecutado a sus 42 años en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Tras todo lo cometido, siempre se declaró inocente, pero el último día antes de su ejecución confesó 30 homicidios, aunque se presupone que fueron muchos más, incluyendo el de una pequeña de 13 años, Kimberly Leach. La existencia de la psicología criminal hoy depende del desarrollo teórico de las ciencias de las que se auxilia. Sin estas no tendría bases, puesto que no desarrolla aún conocimientos propios. En diversos conceptos de criminología se menciona la interdisciplinariedad o incluso la transdisciplinariedad. Aún estamos detenidos en la primera. Luego de 45 años de creación de la primera licenciatura en México, no hemos generado conocimiento interno de modo científico público significativo, sin demeritar lo que se logra dentro de las instituciones públicas y privadas que funcionan en torno a atenciones específicas. La diferencia es que ese conocimiento generado se enfoca a un problema, una acción, pero no se hace público, por lo que no logra ser del conocimiento de las nuevas generaciones. De tal modo, al no haber medios de difusión abundantes e institucionales, el aprendizaje en las aulas se estanca en redundar en lo clásico, y estos, una vez egresados y en funciones, replican idéntico. La psicología criminal tiene aún mucho por desarrollar. Puede trascender del campo empírico para sistematizar esos estudios de caso y convertirlos en teorías, que a su vez se acrecenten y organicen para generar conocimiento útil para edificarse como los cimientos de un nuevo conjunto de explicaciones, si es que buscase autonomía y madurez. Agradezco mucho la atención prestada. Muy buenas noches.